Buenos días, Martín. Muchas gracias a ustedes. Recibimos exactamente al ministro de Transporte la semana pasada. Tuvimos un intercambio sobre temas de vialidad. Es un tema que preocupa, es un tema que para nosotros es una emergencia nacional, lo que estamos viviendo en Uruguay en materia de vialidad. Son palabras que utilizó el propio presidente de la República. Este año, en marzo, en el mensaje que dio a la ciudadanía el 1 de marzo, habló de emergencia vial. Nosotros le transmitimos al ministro Rossi en ese momento, en esa convocatoria, que nos preocupaba el atraso que hay en las obras. El ministro nos mostró un plan de obras para este año y algunas para el año que viene, que son bienvenidas por lo que decíamos, porque hay un considerable atraso, así que todas las obras son bienvenidas, pero nos parece que hay que hacer una evaluación seria de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer y si realmente estas obras están en consonancia con las necesidades que tiene el país. Nosotros le planteamos al ministro que el gobierno se ha fijado obras básicamente por 3 instrumentos, las PPP, obras en la Corporación Vial del Uruguay y obras por la Dirección Nacional de Vialidad, que ha sido la dirección tradicional de obras del ministerio. Las PPP hasta ahora han sido un rotundo fracaso. El propio ministro Rossi le confesó a la bancada del Frente Amplio el martes pasado que no se ha movido una carretilla de tierra, no se ha hecho un solo kilómetro. El Partido Nacional en el año 2014 ya decía que había que modificar la ley de PPP. En caso de ganar íbamos a generar un grupo de trabajo enseguida para modificar esta normativa legal. No tuvimos eco del gobierno que asumió en 2015. El año pasado el ministro Rossi hizo declaraciones en ese sentido, que notaba que las PPP iban lentas, pero aparentemente también el ministro Astori tendría otra opinión al respecto. Lo que nos dijo el ministro en la comisión el miércoles fue que él estima que el cambio de la legislación de PPP tendría que ser un tema para el gobierno que viene. Cabe recordar que además el senador Luis Lacalle Pou, en las 20 medidas que le envió al presidente Tabaré Vázquez el 2 de marzo, en la medida número 13 le planteaba el tema de ayornar la legislación de PPP para que sea un poco más rápido. Un instrumento más ágil. Exacto, más ágil. Claro. Ahí hay un problema. Fíjese que la primera PPP, la PPP 0, que son las rutas 21 y 24, se adjudicó en diciembre del 2014. Todavía era Mujica el presidente de la República y sigue dando vuelta en los escritorios todavía. Claro, diputado, pero está, por ejemplo, dentro de lo que es la PPP, una obra muy importante que es la Ruta 14, una ruta que atraviesa el país desde Soriano hasta Cerro Largo, una inversión de más de 500 millones de dólares que está prácticamente adjudicada a una empresa española. Sí, hay una adjudicación previa a la empresa Copasa. Es una empresa que ha presentado problemas en obras tanto en España, en el puerto de La Coruña, por ejemplo, como en Chile. Hay un problema importante en el puente de Caucao en Chile. Afronta 12, tenemos entendido que son 12 problemas judiciales por reclamos y por incumplimientos y atrasos notorios en obras que tendría que haber entregado. Me parece que hay que tener muy en cuenta estos antecedentes antes de hacer una adjudicación definitiva para evitar males mayores en el futuro en las obras en Uruguay. ¿Le planteó esto a Rossi usted la semana pasada? El ministro nos dijo que tenía claro los antecedentes, algunos de los antecedentes no los tenía, nos pidió que se los enviáramos y nos dijo que iba a ser materia de estudio antes de hacer una adjudicación definitiva. Bien, y podríamos tener, percibe que hay para adelante posibilidades de un shock importante de inversión dentro de lo que es el tema de infraestructura? Mire, de acuerdo a las cifras que se planteó el propio gobierno en el Plan Nacional de Infraestructura del año 2015, hay allí previsto 2.360 millones de dólares para 5 años. La inversión en el primer año fueron 190 aproximadamente, cerca de 200 millones. El segundo año anduvo en 244 millones. Este año hay previsto 514 millones. Nosotros le preguntamos al ministro si eso iba a ser efectivamente para el año 2017 o posiblemente haya alguna inversión para el año que viene. Los números nuestros nos dan que no van a cumplir con la cifra que el propio gobierno se fijó. Además hay que tener en cuenta que Uruguay ya viene con un rezago vial importante. Hay estudios serios de la Cámara de la Construcción, del Centro de Estudio de la Cámara de la Construcción, hay de CPA Ferrer también y del ex ministro Lucio Cáceres, que indican que el rezago vial del Uruguay estaría estimado entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Es un rezago importante que para superarlo en el periodo de gobierno habría que hacer obras por 400 millones de dólares anuales para superar el rezago. Además hay que hacer otro tanto o 300 y pico para mantener lo que sería la estructura vial del Uruguay, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de una inversión entre 700 y 800 millones de dólares anuales que están lejos de los números que está manejando el gobierno. Hola, Isora, ¿y qué pasa con la inversión, por ejemplo, que está en torno a la posibilidad de la planta de UPM, de la nueva planta de UPM que se habla de 1.000 millones de dólares? Bueno, el ministro estuvo hace 20 días en la comisión también por el tema del tren. Nosotros aprovechamos la ocasión para plantearle algunas dudas
Creemos que hay falta de información en lo que es el proceso de negociación de la nueva planta de UPM. Creemos que Uruguay debe saber, es una inversión de más de 1.000 millones de dólares. Es una inversión que Uruguay va a tener que contraer deuda a futuro. Ya el país tiene una muy importante deuda externa en este momento y se va a engrosar en más de 1.000 millones de dólares. Va a ser seguramente bastante más de 1.000 millones de dólares lo que insuman las obras ferroviarias, de puertos y viales para la instalación de la segunda planta de UPM. La segunda planta de UPM es positiva para el país, es positiva para esa zona al norte del Río Negro, pero creemos que hay que ser cautelosos y hay que tener cuidado en lo que se negocia. Nosotros le planteamos la posición que había manifestado el ministro Astori en unas declaraciones que hizo el semanario Búsqueda el 1 de junio, donde plantea varias luces amarillas en torno a la negociación con UPM. El ministro Rossi ha sido más optimista. Nosotros le preguntamos al ministro Rossi cuál es la posición del gobierno, porque vimos allí dos posiciones bastante distintas. El ministro Astori ha hablado de que hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado con las cláusulas que se firman, que la negociación por la planta de UPM 2 es muy distinta a la negociación de la planta de UPM 1 y de Monte del Plata, y que hay que tener cuidado con el endeudamiento que estaría tomando la sociedad uruguaya a futuro. Nosotros compartimos algunos de esos planteos y nos preocupa porque es la posición del ministro de Economía, que yo tengo mucha diferencia con el ministro de Economía, pero reconozco que es una persona formada y además tiene un rol principal en lo que tiene que ver con el endeudamiento del país. Diputado, muchas gracias por acompañarnos y vamos a estar en contacto y siguiendo todos estos temas que tienen que ver con el aspecto de la infraestructura. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted.